¿Lo quieren cargar? Ahora el cohete no. Sí. Bueno, me presento. Soy Aurelio Severín, soy ingeniero y vengo a presentarles hoy un trabajo de investigación que vengo haciendo desde hace 11 años, que se llama mecánica nipónica. Tiene que ver con la computación y tiene que ver con la física. Es como una fusión de esas dos cosas, computación y física. Un poco mis pasiones actuales. Vamos a empezar viendo un poquito, les muestro algunas imágenes de cuál es mi motivación, porque a lo mejor se preguntarán, ¿y por qué le gusta esto? ¿De dónde sacó? Y bueno, entonces, este es mi padre, un poco también esto lo hago en homenaje a él, que era astrónomo, era arquitecto de profesión y astrónomo por vocación. Y ahí está con un telescopio, esto estamos hablando del año 60-70, que importó un telescopio de Alemania y un refractor, y él hacía fotografías solares y hacía otros estudios de estrellas variables. Falleció joven mi padre, lástima. Ahí habrá tenido 45 años, falleció a los 48 años. Bueno, acá está él con un grupo de gente de Rafaela, yo soy de Rafaela, que se llamaba Amigos de Urania, que fundaron ellos, que era una fundación por la cual era para estudiar el cielo. Lo que se ve de fondo es un observatorio que diseñaron ellos, particularmente lo hizo ese observatorio Galé, me acuerdo, un carpintero muy avesado, la mayor parte la hizo él. Bueno, acá lo vemos a él con un telescopio reflector construido en Rafaela, y todo, hasta el espejo, pulieron en Rafaela. Y bueno, como ven, una cámara fotográfica, él hacía la fotografía. Por último, bueno, un artículo periodístico de un homenaje a él que le hicieron en un momento. De acá, bueno, pueden saber quién es. Mi padre, yo y hermanas. Y acá está el observatorio, que actualmente este observatorio fue donado, una vez que falleció mi padre, fue donado a la escuela, al Colegio Nacional de Rafael. Y después siguieron haciendo la investigación en el Colegio Nacional. Todos los telescopios, todo se donó al Colegio Nacional. Bueno, ahora vamos a pasar, ya que hubo una pequeña introducción, como ven, la motivación está, porque mi padre era un apasionado de la astronomía y de la cosmología, y un poco me transmitió eso, de la ciencia, ¿no? Ahora vamos a ver algo ya más concreto, ya para empezar a entrar en tema. Esto que ven acá es mi laboratorio, que hay instrumentos electrónicos, yo soy ingeniero electrónico de base. En este laboratorio, lo que estoy haciendo en este experimento es midiendo la velocidad de la luz. Este es un experimento para medir la velocidad de la luz. Se lo explico brevemente porque es interesante, ya que hablamos tanto de la luz, de la velocidad de la luz. Tiene un láser que está modulado, o sea, el láser no emite una luz continua, sino pulsos de luz, que se ven acá en el osciloscopio. Esos pulsos de luz van hasta un espejo, rebotan y llegan hasta un fotodiodo que los detecta y también va la señal al osciloscopio. Entonces en el osciloscopio se ven dos señales, la señal de ida y la de vuelta. Y de acá le saco, a ver si ustedes me dicen, teniendo el dato del tiempo, porque el osciloscopio me da tiempos, ¿qué tiempo tarda la luz en ir y venir? Y yo tengo la distancia que hay entre el láser y el fotodiodo. ¿Cómo sale la velocidad? A ver si se acuerdan cómo es la fórmula de la velocidad. Distancia sobre tiempo.
Entonces, con esos dos datos puede calcular la velocidad de la luz. Y así se calcula. Ese es el espejo donde se rebota. Ahí están los cálculos. Son cálculos sencillos, acá no hay nada del otro mundo. Es más, un experimento muy sencillo y lindo porque involucra muchas cosas, ¿no? Bueno, este es el fotodiodo. Y se terminó esta parte. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa, mecánica infónica. ¿Qué es la mecánica infónica? Bueno, esto es un poco una idea que yo siempre he tenido la convicción, no sé por qué la he tenido, pero la he tenido, de que el universo está hecho de información. O sea, pero más que eso, o sea, información, en el sentido de que las cosas están hechas de objetos computacionales, de objetos de cómputo, que están siendo procesados en algún lado. Esa parte no se la voy a decir porque no la conozco, no la he visto. Entonces, pero sí, la idea de esta mecánica es armar, porque esa podría ser la teoría. Ah, mirá, vos dice que la información son objetos de cómputo, sí, pero ¿cómo funciona eso? Bueno, esta mecánica explica una forma de funcionamiento que podría adaptarse a la física, que ese es mi objetivo, encontrarme con la física. Y me voy encontrando de a poco, porque esto es largo el camino. De a poco me voy encontrando con la física. Visión computacional, esa es la idea, porque yo tengo una visión computacional del cosmos. Y abajo dice un modelo matemático discreto en 5 dimensiones hipotéticamente aplicable a entidades físicas. Bueno, hay una definición un poquito más formal. La parte matemática discreta es un poco lo que estudia la computación. La matemática discreta es el fundamento teórico de la computación. Ahí podría haber sido, en vez de matemática discreta, un modelo computacional en 5 dimensiones. Se pueden reemplazar. Pero la matemática discreta se la enseña en las universidades y es el fundamento formal para la computación. Por ejemplo, ahí se ve la máquina de Turing, no sé si la escucharon nombrar, se ve, funciones recursivas que se usan en computación, pero bien la parte fundamental. En 5 dimensiones, bueno, eso yo lo voy a ir explicando. Por ahora no voy a tocar ese tema, lo vamos a explicar después. Y por supuesto, este modelo se tendría que hipotéticamente aplicar a entidades físicas, a un neutrón, a un protón, a un electrón. Vamos a empezar por el principio. Bueno, la mecánica infónica es una exploración del funcionamiento del universo, es una exploración basada en objetos computacionales. 2 objetos computacionales yo defino. Los actones, que mediante giro forman las partículas, y los infones que constituyen los campos. O sea, a ver, si yo puedo pensar en la red de internet, por ejemplo, los actones serían las PC de la red que están conectados, y los infones serían la red de internet, el protocolo TCP/IP, que los cables, donde va la información de un nodo a otro. O sea, los actones son los nodos y los infones son los comunicadores. Bueno, un infón se define como una hiperesfera en expansión continua, o sea, que se expande a la velocidad de la luz. O sea, una esferita que la emite un actón. El infón es información, no es energía. O sea, las partículas emiten información. La energía es otra cosa. Ya vamos a ver la diferencia entre información y energía. Y la acción que provoca un infón es sobre un actón, en ese caso, ese actón, por ejemplo, que está ahí, que es un circulito negro, tiene varios infones que lo tocaron, digamos, que pasaron a través de él, y él, que lo procesa eso, tira una resultante, que es la línea roja, delta, que le provoca un movimiento en función de la información recibida. Estos objetos
grupos de objetos, esto sería un universo de ese tipo de objetos, generan un espacio de 5 dimensiones, las 3 conocidas y 2 dimensiones adicionales donde se ubican los giros. Los giros, porque ahora vamos a ver los giros, es el actón girando directamente, o 2 actones girando, pero no se ubican en el espacio de 3 dimensiones, sino que se ubican en un plano de la 4ª y 5ª dimensión. Esto tiene un sentido. Bueno, acá tenemos el giro simple y el giro doble, que son los 2 giros más elementales, emitiendo infones. Acá está el actón emitiendo los infones. Todo esto sale de un programa de simulación que yo fabriqué, porque mi base es computación. Yo soy ingeniero electrónico, pero trabajé toda la vida en computación, así que sé programar. Y los actores emiten infones, y la geometría es esa. Esa geometría se trabaja matemáticamente con teoremas. Son 2 teoremas, el teorema del giro simple y el teorema del giro doble, que regulan esa geometría y me dicen qué parámetros tengo que tocar para modificar las cosas. Acá vamos a ver, ya que estamos, acá pongo una visita. A ver, vamos a tocar, quiero ver si me... bueno, esto conecta, a ver si me funciona. Pero no sale. Mira vos, yo pensé que iba a salir, pero no me sale en la pantalla. Bueno, capaz que sí, bueno, pero no sé, a ver si lo pongo de este lado. No, tampoco. Lo veo acá en la pantalla, pero no sale. Yo pensé como era el link, me iba a salir automáticamente ahí, pero lo que puedo hacer es salir, a ver, ahí, y lo vemos acá. No, de acá no funciona. Copialo y pegalo copialo y pegalo en el buscador. No, si no directamente lo hago ejecutar lo ejecuto. Yo no pensé que iba a tener esta complicación, porque yo en casa lo salía perfecto, no entiendo por qué acá no me sale así. Copialo y pegalo. No, que resulta que yo, esta es la imagen. Sí. Bueno. Yo acá tengo un link a un AVI, a un archivo, lo ejecuto, pero lo veo acá, pero no sale ahí. Si no lo pongo en claro, sí, más fácil. Mira, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver, total, esta es una animación. En esa animación, ¿se alcanza a ver? Sí. Perdón, la señora porque se tiran los cables. ¿Cómo? Arrastrar la ventana esa hacia la otra pantalla, o sea. Claro. A ver, ¿cómo sería? No sé cómo lo gancho. Sí. Esa sí, llevando la ventanita. Capaz que sí. Si la verdad está a la derecha. Ahora, pasarlo de este lado, ahí lo ven. Tenía un secreto, Bueno, entonces vamos a volver para atrás. A ver si la cierra. Sí. Vamos a volver para atrás, lo vamos a volver a poner. Muy buena idea, A ver, ahí. ¿Qué pasó ahora? No se me fue de nuevo. Algún problema. Sí, bueno, ahí más o menos se ve. Bueno, esa es la animación, no hay gran cosa. Y la otra sería la animación del giro doble, que bueno, vamos a dejarlo total, es lo mismo. Bueno, una característica de esta mecánica es la retroalimentación. O sea, ¿por qué gira el giro? Porque los infones emitidos vuelven a tomar contacto, como acá se ven, eso lo explica el teorema, vuelven a tomar, se emite el infón y cuando llega a un punto determinado toma contacto con el actón que está girando y lo impulsa a seguir girando. Entonces la sucesiva recepción de sus propios infones, eso se llama retroalimentación, se retroalimenta, es lo que le permite seguir girando. O sea, sería un mecanismo.
que le permite seguir girando. O sea, los infones emitidos por un actón bajo ciertas condiciones de rotación actúan sobre él mismo. Estos mecanismos oscilatorios se exponen en los teoremas de giros, donde además se demuestra que un giro representa un cuanto de momento angular. Bueno, esta es la primera conexión con la física. Estos teoremas, si alguien quiere verlos mejor, los pueden sacar del link que yo al final se los puedo dar, si no ponen en ResearchGate, donde yo publico mis trabajos, está el libro Mecánica Infónica, ustedes pueden bajar ese libro y ahí están explicados los teoremas en detalle, al que le guste un poco más la matemática y quiera ver un poquito más. Bueno, ¿eso qué es lo que se ve ahí abajo? Esta es la fórmula del momento angular. Esa es la cuantificación del momento angular. Es una fórmula típica de mecánica cuántica. En mi caso, en esta estructura, esta es la masa de los actones, el radio de giro de la partícula, la velocidad de la luz, y h barra es la constante de Planck reducida. Esto tiene validez para esta mecánica. Como esto es constante, yo decía, ¿qué constante le asigno cuando estuve trabajando? Y resulta que al asignarle la constante de Planck, ¡pum!, quedó bien determinado que esto funciona. Lo interesante de esto es que yo puedo ir variando el radio de giro. Como esto es una constante, el radio de giro yo lo voy achicando, lo paso acá abajo, junto con C, y la masa se va agrandando. Eso es interesante ver porque ese mismo efecto tiene las verdaderas partículas que existen. Las partículas que existen son más chiquititas cuanto más pesadas son. Por eso dicen que en el colisionador de hadrones, en el LHC, que vamos a ver un videito ahora, una colisión para generar de un protón viajando casi a la velocidad de la luz es, por ejemplo, tiene que ser 1000 veces más chica que el propio protón. Es el encuentro, digamos, por eso es tan difícil, pero claro, largan tanta cantidad de protones que algunos chocan. Bueno, este es otro tema. Esto un poco son los capítulos del libro. Esto es como un resumen, cada diapositiva es un resumen de capítulos del libro. Esta sección es puramente experimental y refleja la búsqueda continua de mejores algoritmos de estabilidad y convergencia. La idea del autor es que de un modo evolutivo, el sistema universo, por prueba y error, elaboró los algoritmos que controlan la interacción de las entidades físicas. Eso es un poquito filosófico, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿cómo va a elaborar? Bueno, pienso que de algún modo hay una inteligencia en el universo y que por prueba y error se fue construyendo. Y este sería, en este caso, el algoritmo de convergencia para armar el giro, que uno dice, ¿y cómo se arma el giro? Y bueno, el giro puede tener este algoritmo. Estas son propuestas, esto no significa que sea lo definitivo, pero estas son propuestas que funcionaron y podrían ser la forma en que se forma el giro. La convergencia y la estabilización es que cuando llegó a la convergencia, bueno, requiere estabilizarse ahí y que se mantenga. Bueno, esto refleja la computabilidad de todo esto, o sea, todo esto es computacional, ¿no? O sea, estos actones e infones están controlados por algoritmos. Bueno, heterogeneidad. Bueno, la heterogeneidad me refiero al campo infónico, o sea, esas partículas cuando rotan generan un campo con los infones, un campo de infones, porque va alargando infones continuamente y eso se va generando, se va expandiendo, se va generando y expandiendo. Y se ve que el campo de infones acá está como más separadito y acá está más continuo. Bueno, acá significa más heterogéneo y acá está más continuo, homogéneo. Esto sería homogéneo, heterogéneo. Y tienen una diferencia estos dos giros, que el número de infones de este giro, de la cantidad de emisiones que hacen una vuelta, es de 96. Este genera 96 infones por vuelta y este genera 500 infones por vuelta.
cosas que sucede, bueno, que sabemos que las partículas son cada vez más chiquititas. Si son cada vez más chiquititas, el campo de infones de continuo pasa a ser más discreto. Y ese tema significa que van a ser más inestables las partículas. Porque al ser un campo más discreto, una cosa es recibir continuamente infones de retroalimentación y otra cosa es cuando ya empieza a convertirse el círculo en un polígono. Porque emite poquitos infones y ahí es donde la partícula se destruye. Bueno, acá tengo que leer algo, una frase inspiradora, me gusta porque esto me une un poquito con la historia de la física, que de Isaac Newton, que decía que las fuerzas tales como la gravedad que actúan de continuo pueden imaginarse constituidas por un gran número de ímpetos muy pequeños, golpecitos. Como que la partícula, yo tiro esto, la partícula cae, pero en realidad es como que va recibiendo golpecitos para eso. No es un campo continuo que cae continuamente, es un campo de esa forma. Eso lo decía Newton. Cada uno de estos varía el momento de la partícula en una cantidad imperceptible, pero en el transcurso del tiempo el efecto se torna apreciable. Y así es como tenemos la ley de movimiento. Esa definición de Newton calza justo con la mecánica infónica, porque los infones lo que producen en las partículas son golpecitos. Cada vez que un actón recibe un infón, el actón lo procesa y se mueve y cambia su momento instantáneamente. Bueno, acá la heterogeneidad es una propiedad de los giros originada por su naturaleza discreta, que se magnifica si el número de infones es relativamente pequeño. Lo que significa que si el fenómeno se produce en partículas muy pequeñas y muy masivas, o muy masivas, puede explicar la inestabilidad de partículas tales como el top quark. Bueno, ahí ya nos metemos un poquito más en las partículas reales de la física, que tiene un tiempo de vida de 10 a la menos 25 segundos. Imagínense una partícula que vive 10 a la menos 25 segundos. Es nada. ¿Cómo la detectan? Bueno, ahora vamos a ver cómo la detectan. ¿Cómo hacen para detectar una partícula que vive menos que nada? No hace ni un centímetro y ya se desintegró. Y se corresponde con solamente 12 rotaciones del giro. Llevado a mecánica infónica da 12 vueltas y se desintegra. Ahora vamos a ver. Bueno, pero primero vamos a ver un video, si lo podemos ver. Vamos a probar, a ver si usamos la técnica de una introducción al ser. A ver. El ejercicio vamos a tratar de llevarlo. No, que se lo llevo para allá. Esto no lo voy a poder achicarlo. A ver si guarda ahí. Ahí aparece, pero ahí tendría que llevarlo, a ver cómo vamos para llevarlo. ¿Cómo lo agarro para llevarlo más? Si no lo ejecuto de la fuente, ya pasa. Hacerlo mejor, ejecutarlo de afuera. También lleva la ventana por derecho. Sí, le intento llevar, pero no puedo porque no me da el mouse. Me llega a los límites de. ¿Querés probarlo? El video es un link de. El video es ese link de abajo, se abre en 3 minutos. Vamos a hacerlo. No, acá se desconectó la aplicación. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Bien, vamos a aprovechar, vamos a ver el video. Ya que lo cerré, vamos a ver el video en forma independiente. Es un videito en 3 minutos. El CERN es el laboratorio de investigación de física de partículas más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 6 kilómetros cuadrados, distribuidos en 12 emplazamientos situados a ambos lados de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra.
en 34 kilómetros de túneles y cavernas del tamaño de catedrales a más de 100 metros de profundidad, el CERN cuenta con instalaciones destinadas a la física experimental. Científicos de todo el mundo trabajan aquí en actividades de colaboración internacional para estudiar y comprender los misterios del universo. Las estrellas, los planetas, los mares, el aire, las personas, todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia está formada por átomos. Los átomos están formados por electrones que orbitan en torno a un núcleo, que a su vez está formado por protones y neutrones. Dentro de ellos encontramos los quarks. En el acelerador más reciente del CERN, el Gran Colisionador de Hadrones LHC, Large Hadron Collider, cuya construcción debe finalizar en 2008, las partículas colisionarán a velocidades próximas a la de la luz, lo que permite estudiar los quarks y otras partículas subatómicas. Muchas de esas partículas solo existieron durante la formación del universo, durante una fracción de segundo después del Big Bang, en que toda la energía se transformó en materia. En los aceleradores del CERN es posible recrear las condiciones que se dieron inmediatamente después del Big Bang y arrojar luz a preguntas como ¿por qué tienen masa las partículas? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura del universo? ¿Por qué triunfó la materia sobre la antimateria en los primeros momentos del universo, haciendo posible nuestra existencia? ¿Cuál era el estado de la materia justo después del Big Bang? 4 instrumentos gigantescos denominados detectores de partículas estudiarán los datos procedentes de las colisiones en el LHC, buscando respuestas a estas preguntas fundamentales. El estudio teórico y experimental de esas condiciones nos permite comprender las leyes fundamentales de la naturaleza y revelar los misterios últimos que gobiernan nuestro universo. Durante sus investigaciones, los científicos del CERN con frecuencia realizan descubrimientos que han influido en nuestra vida cotidiana. La tecnología utilizada para los detectores de partículas es el origen de los equipos de escaneado de seguridad y diversas aplicaciones médicas. Y la World Wide Web fue creada en el CERN en 1990 por el científico británico Tim Berners-Lee. La web pronto creció más allá del mundo de la física de partículas, convirtiéndose en nuestro almacén de información más importante, cambiando y mejorando el modo en que interaccionan y se comunican las personas. Para el tratamiento de las enormes cantidades de datos que genera el Large Hadron Collider, los físicos, junto con expertos de la industria, están creando una red de ordenadores en cooperación denominada el GRID. El GRID permitirá a miles de centros de investigación y universidades compartir sus recursos de almacenamiento de datos y capacidad de proceso de datos, transformando Internet en un gigantesco superordenador y generando capacidad para la ciencia del futuro. Bueno, es el videito. Cerramos. Vamos a la presentación de nuevo. Bueno, acá quedamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a meter un poquito en las cosas que se hacen en el CERN, en ese colisionador que vimos recién. Ese video es un poquito viejo, pero sirve para ilustrar el objetivo y lo que se hizo después. Acá dice, vemos una colisión de 2 protones y la producción de un par, top-antitop, que significa el top quark de la partícula de lo que yo les hablaba, que dura 10^95 segundos, y el antiquark, que acá lo de la partícula y la antipartícula no es una cuestión, porque usted dice, la antipartícula, ¿de qué universo vendrá? ¿De qué será? Parece ciencia ficción. No, la antipartícula es la partícula con carga opuesta. O sea, no hay nada más que eso. El electrón, el negativo, el positrón, que es la antipartícula del electrón, es positivo. Así, cada uno de los fermiones del modelo estándar, que está acá, que lo puedo explicar brevemente, tiene su antipartícula, que es la carga opuesta a la de él. Y con eso se pueden llegar a crear materia, antimateria. ¿Por qué? Porque si yo creo antiprotones, que se está haciendo en el CERN eso, y tengo positrones que son antielectrones, y hago girar un antielectrón alrededor de un antiprotón y tengo un antihidrógeno, que es el gas de hidrógeno, que sería la antimateria del hidrógeno.
¿Qué pasa si se junta la materia con la antimateria? No pasa nada, sale energía. O sea, se desintegra en energía. Si yo uno un electrón con un positrón, se convierte en dos rayos gamma, que son dos fotones de alta energía, con la misma energía que tenían ellos, ¿no? Bueno, lo que quería mostrarles, este es un cuadro lindo, porque es didáctico, que está el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar lo que sugiere es una estructura de una determinada cantidad de partículas elementales que fueron descubiertas y que cierra bastante bien todo lo que es la materia. Entonces tenemos los leptones, que son el electrón, el muón, el tauón. Cada familia, estas serían las livianas, estos los más pesados y estos los más pesados, o sea, medianamente pesados y los pesados. Y los más ligeros son los neutrinos, que son el electrón, el neutrino electrónico, el muón, el neutrino muónico y el tauón, el neutrino tauónico. Y los quarks, que no pueden existir por sí mismos, se desintegran rápidamente porque solamente soportan si están confinados. O sea, si yo hago el confinamiento de los quarks con gluones, se llama que es el intermediario de los quarks, creo los protones y los neutrones. Ahí sí los quarks viven vida eterna. Pero si yo destruyo el protón, los quarks se desintegran inmediatamente en otras partículas. Acá, y por otro lado, estos se llaman fermiones, estos que están acá. Y del otro lado tenemos los bosones. Los fermiones es la materia ordinaria. Los bosones son los intermediarios de las fuerzas. Bueno, acá está el bosón de Higgs, que sería el bosón que se descubrió en un video que yo les voy a pasar, que yo les recomiendo que lo vean. Y acá están los otros bosones, que son los ZW, que tienen mediadores de la fuerza débil, que es una fuerza, bueno, que no viene al caso, porque es algo muy del núcleo del átomo. Los fotones gamma, que es lo que más conocemos, que es el mediador de la fuerza electromagnética. Los gluones, que son los mediadores de la interacción fuerte, que son los que mantienen unidos a los protones, ¿no? Los quarks los mantienen unidos. Y acá ahí aparece una partícula, que es el gravitón, que yo después tengo un comentario para hacer sobre esto, y como no sé si ven, tiene un signo de interrogación. Esta partícula no fue descubierta, fue teorizada y se supone que existe, que es el intermediario de la fuerza de gravedad. Bueno, acá tenemos una colisión de un protón con un antiprotón. ¿Qué genera? Una colisión, en general, para que se preste ser una colisión determinada, tiene que cumplir leyes de conservación. Acá se cumplen por lo menos dos leyes de conservación. Una, la conservación de la energía. Dos partículas chocan y si yo detecto todas las partículas que generó esa colisión y la suma de todas ellas me da la misma energía que tenían las dos partículas que vinieron, bueno, esa colisión es válida y entra al sistema de cómputo como una colisión válida. Ahora, si hay partículas que no se detectan por algún determinado, bueno, eso ya no hay, ellas son fracciones de colisión que no sirven como dato. Y otra es la carga. La carga total siempre tiene que ser igual a la carga de las partículas que chocaron. Pero como en este caso chocó un protón con un antiprotón, la carga es cero. Por lo tanto, la carga total de todas las partículas que salen de la colisión tiene que ser cero. Acá, por ejemplo, entonces se genera el protón, se choca, generan dos top. Un top antitop y un top. Un top se desintegra a su vez. Acá está el tema que yo le decía, ¿en qué se desintegra? Bueno, se desintegra en un quark bottom y a su vez se desintegra en un jet, que ya ahí le explico lo que es. Después, también se desintegra en un bosón W, y ese bosón W también es de corta vida y se desintegra en un muón, que ese sí dura un poco más, que es el que se detecta, y un neutrino. Y bueno, acá también se detecta el antitop se deshace en otras partículas. Bueno, acá voy a leer el texto. La enorme masa del quark top al decaer en el quark bottom y en los muones, que tienen una masa muchísimo menor,
se convierte en energía cinética relativista de la partícula. O sea, el quark top seguramente cuando chocan los protones sale despacito, pero enseguida se destruyen, pero las partículas resultantes de eso salen a muchísima velocidad, porque ahí se cumple la fórmula de Einstein. La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es acá la Biblia. Eso es un dogma en la fórmula de la energía de Einstein son un dogma, porque regulan todas las ecuaciones principales, las regula la energía que calculó Einstein. Entonces, bueno, y acá explico lo que es un jet, un chorro. Jet significa chorro. Es un cono estrecho de hadrones y otras partículas producido por la hadronización de un quark o gluón en un experimento de física de partículas. O sea, el botón no soporta estar solo y chum, se convierte en un montón de partículas. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de algunas partículas elementales. Un electrón pesa... las masas, debido a esto que le digo de la fórmula de Einstein, la masa se mide en energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. Porque ustedes saben, masa es igual, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Despejo masa y me queda energía sobre velocidad. Como la velocidad es una constante, directamente la masa es energía. Entonces, el electronvol es una unidad de energía, como es mucho, es mega electronvol. El electrón tiene 0,51 y así va creciendo. La partícula más pesada que se conoce no es el bosón de Higgs, que uno podría decir, de barro, mirá, el bosón, no, es el quark top, que tiene 172 gigaelectronvol. Correlacionalmente, a medida de que aumenta la masa, disminuye la vida media de la partícula. Va disminuyendo. Primero el electrón es infinita vida, no se desintegra nunca. Y estas van 10 a la menos 6, 13, 12, bueno, acá hay una pequeña inversión, pero no importa. Acá sigue 10 a la menos 22, el bosón de Higgs, y 10 a la menos 25 segundos, el quark top. Esto tiene una equivalencia en mecánica infónica en número de vueltas. ¿Cuántas vueltas gira la partícula hasta que se destruye, hasta que se desintegra? Y como ven, va cayendo de 5 por 10 a la 16, a la 11, a la 12, 4.700 vueltas el bosón de Higgs y 12 vueltas nomás el quark top. Bueno, yo saco una conclusión de acá, porque acá hay muchas teorías físicas que son, realmente acá un poco me estoy jugando, porque yo estoy prediciendo algo que hay teorías físicas muy fuertes como la supersimetría que predicen lo contrario. Entonces, vamos a ver ahora cuando se largue el RAM 3 del CERN en agosto, porque el CERN va haciendo RAM, va haciendo corrida, digamos. En el 2012 fue cuando se detectó el bosón de Higgs a 7 teraelectronvolt, en el 2015 se amplió a 16 teraelectronvolt, a 13 teraelectronvolt, y ahora se va a poner en marcha a 13,6 teraelectronvolt, pero con una mucho mayor calidad de detectores. Lo que se pretende encontrar son partículas súper pesadas. Esas partículas que predice la supersimetría. Que darían respuestas a la materia oscura y a otras cosas. Bueno, yo supongo que por lo que yo saco desde mi teoría, esas partículas no existirían nunca, no podrían existir. O sea, desde mi punto de vista, el quark top es la última partícula que va a ser descubierta como partícula pesada. Porque una partícula más pesada ya no le llegaría a dar ni una vuelta. O sea, no se formaría directamente una partícula más pesada. Entonces, una predicción que hace esta mecánica es que se ha llegado al límite de las partículas masivas, como el top quark, puesto que una partícula de mayor peso, menor radio, tendría un tiempo de vida tan pequeño que probablemente no se formaría el giro, debido a la gran inestabilidad del movimiento del mecanismo discreto. Como yo les mostré antes, en heterogeneidad, a medida que la partícula es más chiquita, es cada vez más heterogéneo el campo, hasta que llega un momento en que la partícula no se forma. Bueno, ahora sí pasamos a explicar qué son las 5 dimensiones. Bueno, sí, estábamos viendo el otro día a ver cómo explico las 5 dimensiones.
porque es difícil explicar un tema que nosotros no lo estamos viendo, porque nosotros vemos 3 dimensiones. 3 dimensiones me refiero a que si ustedes pueden poner coordenadas, tenemos un origen, tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. 3 coordenadas tenemos en 3 dimensiones, por eso se llaman 3 dimensiones. 3 coordenadas perpendiculares. Si nosotros hacemos los planos de esas 3 coordenadas, vamos a tener el plano X, XZ, bueno, XY y Z. 3 planos. Acá los que están en ventaja son los que fueron a la escuela técnica, porque saben lo que son las proyecciones. El que fue a una escuela técnica sabe que yo pongo un objeto y lo puedo proyectar en un plano, en otro plano, en otro plano. Bueno, ahí está el tema. Si yo voy a 5 dimensiones, ya no voy a tener 3 planos de proyección, voy a tener 10 planos de proyección. Ahí está un poquito lo difícil de entender, pero esto es geometría euclidiana. No es nada nuevo, esto tiene más de 2000 años de antigüedad lo que estoy diciendo. Si la geometría euclidiana aumentamos a 5 dimensiones, vamos a tener 10 planos de proyección. Y que en el programa, que si tenemos tiempo demuestro, yo trabajo con esas proyecciones. O sea, la manera en que yo veo qué es lo que está pasando en 5 dimensiones es a través de las proyecciones, es a través de los planos. Este movimiento se proyecta, por ejemplo, el giro yo lo tengo en el plano KL. Acá el giro yo lo tengo en el plano KL. No, o sea que desde el espacio X y Z yo no lo veo. Yo veo un punto, yo veo una partícula puntual, porque ese giro girando en el plano KL, como yo soy perpendicular a ese plano, yo voy a ver la proyección nomás, que es un punto. Vamos a ver en otras diapositivas cómo se ve el campo infónico, por qué, cómo se ven las partículas en el 3D de estas partículas que están en 5D. Bueno, acá les leo rapidito. Trabajamos en el espacio de 5 dimensiones con un giro tipo A efectivo. Bueno, es un tipo de giro que yo trabajándolo tenía problemas con la velocidad de la luz, con la velocidad de los infones, y encontré una vuelta y hay un teorema que está en el libro que soluciona todos esos problemas y se termina llamando giro efectivo. Bueno, que es un giro doble genérico ubicado en el plano KL y se configura su ángulo de recorrido, gamma, así de esta manera, según el teorema del giro doble genérico. Se observa en la figura, vista en el plano KL de infones, acciones y lugar geométrico, de un campo generado por un giro doble efectivo unipolar sobre un sensor ubicado fuera del plano de giro. Bueno, esto es algo bastante técnico que solamente lo entenderían bien si lo vemos en el simulador en forma activa, pero bueno, lo tomo como que el campo infónico que se genera en un giro tiene 5 dimensiones. Por eso el infón es una hiperesfera. Una hiperesfera. Sí, consulta. Sería. Entonces la incorporación del plano KL sería como un plano bidimensional con información aparte de la partícula que nosotros no vemos. Sería como esa sería la incorporación del. Sí. Ese giro nosotros no, pero vemos el punto. Claro, vemos el punto y eso como, está integrado en la nuestro espacio. información que tiene, la información de la partícula que no vemos. pero no vemos. Entonces exacto. Se incorpora este plano bidimensional para poder graficar. Claro, porque pasan cosas raras en la geometría de 5 dimensiones. Si yo les digo, ese plano es perpendicular a este espacio. Claro, no podemos. ¿Qué es un plano perpendicular a un espacio? No se puede imaginar. Y esas cosas difíciles son las geometrías de mayores dimensiones. Pero incluso no necesariamente tenemos por qué imaginarlo. Claro, yo lo puedo trabajar matemáticamente y computacionalmente, y trabaja perfecto. La computadora no imagina, esto, ¿qué pasa? ¿Cómo es? No, la computadora trabaja con proyecciones, lo que yo le expliqué, y es tan fácil computacionalmente hacer esto, es lo increíblemente fácil que es hacerlo. Por ejemplo, computacionalmente ustedes a una partícula le ponen 3
variables, X y Z, variables de posición, y dicen X y Z, 3 variables de posición, ubican en el espacio 3D, teniendo un sistema coordenado, la partícula. En el espacio 5D tenés que ponerle 5 variables de posición, nada más, y ya estás creando un espacio de 5 dimensiones. Movés esa partícula, dale diferentes valores y ya estás trabajando en 5 dimensiones. Vos a lo mejor estás viendo 3, pero las otras 2 están. Claro, lo podés proyectar y ver. Bueno, estos son algunos calculitos que relacionan el momento angular que nosotros vimos al principio con la ecuación de Einstein-Planck. Haciendo unos pequeños cambios, esto fue una de las cosas que yo llegué a la conclusión trabajando, que el momento angular del giro, masa, radio, velocidad tangencial, es igual a masa, radio, velocidad de la luz. La velocidad tangencial es la velocidad de la luz. Y es igual a la constante de Planck. Entonces, de acá si deduzco la longitud de onda, la frecuencia, la longitud de onda es 2 veces 2pi radio, porque es la longitud de la circunferencia. Y la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Bueno, reemplazando, obtenemos que el momento angular, h 2pi, es esto, este desarrollo. Si nosotros juntamos variables, nos queda que esto es mc cuadrado, paso, los 2pi se simplifican, el nu lo paso allá, y ¿qué me queda? Mc cuadrado igual a h nu, que es la fórmula de la mecánica cuántica, y a su vez es la fórmula de Einstein, porque mc cuadrado es potencial. Partícula onda, esto es, bueno, la característica de partícula onda es debido a que los giros se proyectan como puntos, es lo que lo explicaba hoy. Los giros se proyectan como puntos en el espacio 3D, entonces nosotros vemos una partícula, y esto tiene coherencia con la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica dice que las partículas son puntuales, y afirma eso. Y los que vienen con historia, porque hay historia, los físicos que estudian mecánica cuántica dicen, no, la partícula es puntual y tiene propiedades. ¿Y cómo explica el spin de la partícula? Que es el giro de la partícula. Y es una propiedad de la partícula. La mecánica cuántica lo responde de esa forma. El spin es una propiedad de un punto. ¿Cómo puede ser? Es. Bueno, como yo le vengo explicando, el spin para esta, ya se darán cuenta, el spin para esta mecánica es el giro en la cuarta y quinta dimensión. Está girando la partícula realmente, pero no la vemos girar. Entonces, los giros se proyectan como puntos en el espacio 3D y sus infones generan un campo ondulatorio de 5 dimensiones. Porque al girar, el campo es ondulatorio. Y acá se ve como si fuera un gráfico de cómo son las oscilaciones. Si yo pongo un sensor midiendo los infones que van saliendo, es una ondulación. Y lo bueno de toda esta conclusión es que la frecuencia de un giro unipolar, por ejemplo, un electrón, porque yo puedo decir, bueno, este giro lo pongo con los mismos parámetros que un electrón, es la frecuencia Compton. Esta frecuencia está bien determinada. Y resulta ser, la frecuencia Compton es la frecuencia que tienen los fotones cuando un positrón con un electrón se destruyen, generan 2 fotones con la frecuencia Compton. Y resulta ser una oscilación oculta en el espacio 3D, para nosotros es una oscilación oculta. Pero se detecta en 5D. Yo acá estoy detectando, pues yo por el detector lo pongo en el espacio 5D. Esta oscilación se coincide con el reloj interno de la partícula. Bueno, esto, el reloj interno de la partícula, es una cosa que se demostró que existe un reloj interno de la partícula, que para un electrón vale esto, y su verificación experimental fue realizada mediante canalización de electrones en cristales delgados por Bouganet y otros. Ustedes van a Research Gate o ponen directamente canalización de electrones o reloj interno de la partícula o alguna de esas búsquedas y le va a tirar este trabajo que está en la red. Bueno, ahora pasamos a un temita que verifica lo que yo le estuve diciendo respecto de las cosas ocultas.
Demostramos, todo esto ya les vuelvo a decir, son capítulos del libro. El que quiere ampliar la información de esto, eso se puede ampliar en el libro que no se vende. No estoy haciendo publicidad del libro, ¿no? El libro está gratuito, un PDF en internet. Demostramos que si consideramos diferentes colisiones entre giros en el espacio 3D, con las mismas condiciones iniciales, posición y velocidad, o sea, yo largo dos partículas en colisión como veíamos las colisiones hoy del SAM. Pero dejamos librado al azar la configuración de la fase inicial de cada giro. Cuando yo largo los giros en el espacio 5D, uno puede salir así, pueden salir así, el otro puede salir así, el otro puede salir, o sea, la fase del giro se modifica. Si yo modifico la fase del giro, lo que yo veo en 3D van a ser trayectorias diferentes cuando colisionen entre sí. Y esto es directamente el principio de indeterminación de Heisenberg. Y tiene mucha relación con, acá puedo ya repasar un experimento que hicieron ellos hace la clase anterior, no me acuerdo, con mecánica cuántica, cuando pusieron un láser y provocaban una señal de interferencia. Bueno, si ustedes al láser lo tiran directo como tengo un punto. Si yo lo hago pasar por una rendija cada vez más pequeña, empiezan a aparecer figuras y se empieza a ampliar las señales en el láser en función de las figuras, y en ese caso, si hay una sola rendija, aparece una figura de difracción, se llama, que se amplía cada vez más. El principio de indeterminación dice que cuando yo reduzco, cuando yo quiero ser exacto en la posición, empiezo a ser inexacto con la velocidad. Eso es lo que pasa con el láser, que cuando yo quiero achicar el agujerito para decir, no, yo quiero ir bien ahí, empieza a parecer que se agranda. ¿Por qué? Porque se cumple esta relación. Esta es el error del espacio y este es el error del momento o de la velocidad. Tiene que ser mayor o igual a la constante de Planck sobre 2. Esta es una fórmula conocida en física. Es más, es un principio de la mecánica cuántica. Del giro A tipo A, el H vale lo que venimos viendo, radio de giro, masa, velocidad de luz. Entonces, sustituyendo H por esto, me queda que la indeterminación va a venir dada por radio de giro, masa, velocidad de la luz sobre 2. Y obtenemos la indeterminación de la velocidad. ¿De qué depende esta indeterminación de la velocidad? De la relación entre el radio de giro y un parámetro, y delta X, que es el espacio, que se llama el parámetro de impacto, que es la precisión con que chocan las partículas. Cuanto más precisa cuanto más chiquitito es el parámetro de impacto, cuanto más chiquitito en una división, más grande es el número. Por lo tanto, más indeterminación voy a tener en la velocidad. Y eso es lo que pasa en estos giros. Si yo aumento el parámetro de impacto, las partículas ya siempre toman la misma dirección. Pero si yo lo voy reduciendo, empiezan a hacer estas cosas. Que en un momento sale para un lado, en un momento sale para el otro, y esto suena a indeterminación. Pero la indeterminación la vemos nosotros. Si yo tengo la capacidad de controlar la fase, y largo siempre lo quiero en la misma fase, siempre voy a tener la misma trayectoria. O sea, ahí ya estaría controlando la indeterminación. Entonces uno en mecánica cuántica me dice, entonces no es indeterminación. Sí, pero andar a meterte en el espacio de 5 dimensiones y darle a una partícula una fase específica de arranque. Y repetir el mismo experimento con esa fase específica. No podés. La partícula está girando a la velocidad de la luz. Imagínate lo que es fijar la fase de la partícula. Bueno, lo que hasta acá se llamó mecánica infónica clásica. O sea, todo lo que vimos nosotros hasta ahora es la mecánica infónica, pero basada en las leyes de Newton. O sea, no incorporo en la mecánica las leyes de la relatividad. Ahora, ya hace unos años atrás, empecé a trabajar en una actualización de la mecánica infónica, que la llamo mecánica infónica relativista, en donde incorporo los conceptos de relatividad.
Para eso vamos a repasar rápidamente, creo que son postulados, que estos postulados ya los dimos cuando él dio la clase de relatividad, fue muy claro en esto, que el segundo postulado de la relatividad dice que la luz siempre se propaga en el vacío con una velocidad constante, que es independiente. Si están cansados y quieren hacer un cortecito, ¿están bien? ¿Seguimos? La luz siempre se propaga en el vacío con una velocidad constante, C, que es independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor o del observador. Esto es algo muy raro, que aparentemente dice, la luz es la luz, qué sé yo, que se mueva como quiera, pero no se mueve como los otros cuerpos de la luz. Porque si yo tengo un tren en reposo con respecto de mí y larga un rayo de luz, yo la veo, mido esa luz a 300.000 kilómetros por segundo. Pero si ese tren pasa a 290.000 kilómetros por segundo y larga un rayo de luz, también veo a la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces dice, no tiene sentido, no se cumple la suma de velocidad, que es una regla de nuestro espacio. Eso, por ejemplo, se lo puede visualizar con, yo lo había pensado así, un avión tira una bomba. La bomba cae. Esto es inercial. Esta bomba va a seguir la inercia del avión y hasta el avión cuando pasa hasta va a ver que cae, justo explota debajo suyo. Bueno, eso es la mecánica clásica. La mecánica relativista, no estoy hablando de la infónica, de la relativista, dice esto. Un avión lanza un fotón. Ese fotón sale en el momento en que se lanza, de ahí se lanza y cae. No sigue, no tiene inercia. O sea que no sigue la inercia. El avión va a estar allá y el fotón hace esto. Eso significa que el origen de la luz, como dice este corolario, se encuentra en reposo absoluto respecto de cualquier sistema de referencia. Y esto coincide con la parte astronómica de la aberración de la luz. Ustedes cuando están viendo el cielo no están viendo la estrella donde está. Están viendo la estrella donde estaba hace 4 años, y el Alfa Centauro, qué sé yo, o si hace 1 millón de años. Pero la estrella se movió, siguió su curso. Pero ese fotón quedó en reposo, el punto de emisión, respecto de nosotros. Eso es la teoría de la relatividad. Hasta ahora no digo nada nuevo. Lo pueden leer en libros de relatividad viejos. Pero el corolario de esto, a mí yo lo puse como corolario, porque si el origen de la luz se encuentra en reposo absoluto respecto de cualquier SR, los infones, que son hiperesferas que se expanden a la velocidad de la luz, su centro también van a estar en reposo de cualquiera. Entonces, el infón es un concepto relativista. Y eso trae consecuencias bastante importantes en la mecánica infónica. Yo tengo que reconsiderar todos los teoremas de giro, todos los tengo que reconsiderar de nuevo porque los infones no se mueven como yo pensaba, inerciales, como lo dice Newton, como una partícula cualquiera, como la bomba que lo tiró del avión, sigue la inercia. Entonces, así se vería una partícula emitiendo infones que se mueve, los infones la van siguiendo. Así se vería una partícula que emite infones relativistas. Los infones van quedando retrasados porque su centro está en reposo respecto de mí que lo estoy observando. Ahí dice, su centro está en reposo. Y eso cambia todo. Ahora estoy trabajando en un paper que debería hace 2 años, estoy trabajando y no lo puedo terminar, sobre electromagnetismo, mecánica infónica y relatividad. Ustedes saben, yo acá lo comento, es una cosa novedosa porque a veces no se entiende. A mí en la universidad me enseñaron que el campo magnético y el campo eléctrico son 2 campos. Bueno, yo con la relatividad aprendí, y esto ya lo sabían desde el siglo pasado, que el campo magnético en sí no es un campo en sí mismo. El campo magnético es el efecto relativista del movimiento del campo eléctrico. Hay un solo campo, el campo eléctrico, pero si el campo eléctrico lo mueve suficientemente rápido, aparece un campo magnético. Que es, en realidad lo que pasa no es que aparece un campo magnético, el campo eléctrico cambia
su intensidad, y ese cambio de intensidad representa el campo magnético y todos los efectos magnéticos. En eso estoy trabajando ahora para tener más claro toda esta parte. Ya estamos terminando. Giro relativista. Bueno, acá yo me meto un poquito más y digo, ¿cómo debería ser un giro relativista? Los centros de infones se conservan en reposo y en la circunferencia de giro. O sea, si yo lo estoy observando, esos giros giseantes, los infones, en vez de ir desplazándose, quedan ahí, quedan en la circunferencia de giro, porque su centro de emisión está en reposo respecto de mí. Y esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve cuando uno hace con el simulador un giro relativista. Acá tengo el video, pero bueno, medio complicado, pero yo creo que lo entienden. No sé si hace falta poner la animación. Si quieren la pongo, pero... Después vemos si alguno ahora al final me pide, yo pongo lo que ustedes queden duda, pongo las animaciones y vemos todo lo otro. Pero acá lo interesante de esto es que cuando nosotros vemos dos colisiones de agujeros negros que se están moviendo casi a la velocidad de la luz, en el momento en que se fusionan, genera una fuerte onda gravitacional. Esto fue detectado en el detector LIGO, que está en Estados Unidos. Hay dos detectores LIGO que trabajan en sincronización para ver si lo que detecta uno es coherente con lo que detecta el otro. Y estas ondas que se ven acá se detectan. Y el efecto y ustedes dicen, ¿cómo puede detectarse? Encima, esta colisión de agujeros negros sucedió a lo mejor a 1 millón de años luz, hace 1 millón de años. Y recién llega ahora la onda gravitatoria y muy suave. Imagínense, esa onda se expandió. ¿Qué llega a nosotros? Imagínense una onda de agua que yo genero en el medio del océano y la agarro en la costa. Nada. Y bueno, sin embargo, esto se la ingeniaron. Ustedes saben que el detector LIGO es capaz, tiene 10 kilómetros más o menos, y es capaz de detectar una ondulación gravitatoria del tamaño de un protón. Fíjense la precisión que tiene. ¿Por qué? Porque el detector LIGO es una láser que va en forma, uno para allá, rebota, va para allá, rebota y viene, es como el experimento de Michelson, si lo conocen. Bueno, es similar pero en grande. Entonces, resulta que el láser que va para allá y pega en este espejo, si viene la onda gravitacional, hay como una ondulación del espacio-tiempo y ese espejo va a hacer un movimiento de oscilación. Pero este no. Entonces, por diferencia de los láseres, se detecta el movimiento de ese espejo, que es, ya les digo, del tamaño de un protón. Es algo terriblemente pequeño. Imagínense, nosotros tenemos una regla que tiene 1 metro y la precisión es de 1 milímetro. Ellos tienen 10 kilómetros y la precisión es de un protón. Bueno. De hecho, por eso es que hay dos, porque claro, para verificar. Tierra, por ahí hasta las pisadas mismas. Claro, eso por diferencial se dan cuenta que si fue un movimiento sísmico, claro, o alguien que cantó y movió el espejo. Se puede, justamente por la diferencia de tiempo que hay entre la detección del primero y el segundo, se calcula cuál es la longitud de la onda. Sí, y la distancia. También, pero la longitud de la onda es bastante corta porque hasta tiene un ruidito que la han llevado a sonido y la pasan, se babean los físicos cuando escuchan ese ruidito. Porque ese ruidito significa la detección de una colisión de dos agujeros negros. Bueno, comparamos el parecido que existe entre la geometría de un giro doble relativista y la generación de ondas gravitatorias debido a la rotación rápida de dos agujeros negros. Bueno, mi conjetura, y esto es otra predicción que hace esta teoría, es que no existiría el gravitón. Eso que hoy les mostré, que estaba con un signo de interrogación en el modelo estándar. Bueno, el gravitón, yo digo que no existe. O partícula intermediaria de la fuerza de gravedad, puesto que los infones son los que ejercen este rol y constituyen el espacio-tiempo. O sea, los infones son los que están haciendo la gravedad. No es una partícula, eso es según mi punto de vista. Si me equivoco, bueno, me equivoco. Pero esta es la idea que yo propongo. Si se detecta el gravitón, esta relación no la O sea, el infón
No tiene base. No, el informe es información. Claro. Y para mí la gravedad es información, no es energía. Claro. Se propaga por el universo llevando información y ocasionando las cosas que ocasionan, pero no es energía. Bueno, acá terminó. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo unos links didácticos que los pueden ustedes pedírselo porque vos tenés esta presentación, se las dejo acá en el observatorio. Exacto. Si alguien la quiere tener, Sí, no, vamos a es libre de tenerla. Es más, la voy a subir a ResearchGate para tenerla accesible en PDF. Bueno, ahora están las preguntas. Llegamos al punto culminante, el más importante. Yo tenía muchas temas, Dale. pero no, me llamó mucho la atención principalmente sería la interpretación, sería como en la parte que usted relaciona la mecánica infónica con la interpretación de la mecánica cuántica, que puede tener como supuesto potencial que tiene como una interpretación válida para el efecto, para una alternativa a la interpretación de Copenhague. Sí. O sea, que se podría decir como explotar. Desconozco porque sé que la interpretación de Copenhague es que simplemente las partículas se comportan de esa manera por la naturaleza, porque es así. Pero también me parece muy didáctica como forma de explicarla, porque incluso creo que es muy gráfico y incluso yo a mí que me gustaba, o sea, que yo no era capaz de imaginarme de cierto modo lo de las dimensiones, las 5 dimensiones que ustedes mencionó, y creo que finalmente con esa explicación pude entenderla y que en realidad no hace entendí que no hace falta el número. Claro. Entonces, como Que tiene otra explicación. Claro, exacto. Que podría tener otra explicación. Y que- Eso es lo que decía Einstein. Claro. Einstein decía, la mecánica cuántica es incompleta. Va a aparecer la variable oculta, esa que estamos buscando y no aparece. Yo no sé si es esta, porque esto es una hipótesis. No, hasta ahora yo no tuve, por eso ahora una de las cosas mías que quiero vincularme más con el CERN para tener información y yo poder procesar la información y poder sacar conclusiones. Pero sí, la mecánica cuántica tiene sus cosas, que yo también las estuve, que es, por ejemplo, la paradoja de R, que el teorema de Bell, los teoremas de Bell, uno se explica, hay cosas inexplicables en la mecánica cuántica. ¿Por qué dos fotones que se van alejando uno de otros, no se sabe cuál es el spin? Se sabe que son opuestos los spines, porque... Claro, ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Que cuando se detecta esto, automáticamente se detecta el otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la velocidad de comunicación es instantánea. Está pasando información. Va pasando información. Pero no necesariamente, porque la información, vos carecés de conocimiento sobre la información. Claro. La información es íntima entre las dos. Claro, entre las dos partículas. Yo, por ejemplo, tengo una... Ya te la digo, es una divulgación mía, como en esta teoría, porque acá también una cosa que yo no dije son los principios, los vengo a decir, ¡pum! El espacio no existe. Hay un espacio virtual, pero el espacio real no existe. El espacio que nosotros estamos, no le digo que la película Matrix porque es cansador decir eso, porque otro que está... Pero estas ideas mías vienen antes de Matrix, les puedo asegurar. Al no existir el espacio, todo se basa en algoritmos, todo se basa en mecanismos controlados. Yo podría pensar esto, que esos dos fotones que se salieron, en realidad son una sola partícula, como el espacio no existe. En realidad, dentro del sistema es una sola partícula que en el momento en que determino, que tiene todas esas atributos de posición, pero es una sola partícula.
Cuando se determina una, se determina la otra, porque en realidad ahí sí se convierten en dos partículas. Creo que hay una teoría relacionada a la cual determina que en realidad todas las partículas elementales son una sola, pero replicada, o sea, es la misma. Ah, como una copia. Sí, pero es una teoría que en realidad no condiciona nada, o sea, es como que una interpretación únicamente. Sí. De que este electrón es el mismo electrón, pero. Sí, los electrones son idénticos. Exactamente, por eso justamente de ahí es que nace que efectivamente podría ser el mismo, únicamente que de alguna manera un clon con una serie de información. Y así con todas las partículas elementales. ¿Alguna otra pregunta? A mí me interesó también justamente. Yo más que nada, nosotros hablamos mucho antes de la charla, por ahí. Sí, estuvimos bastante reunidos. Recordar algunas cosas que hablamos que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la teoría arriesgue en el sentido de afirmar que no debería existir el gravitón, digamos. Sí. Y como hablábamos la otra vez, la teoría falsable es una teoría que justamente puede ser puesta a prueba en la Claro. de ser, ¿no? Claro. O sea, que Si aparece el gravitón y yo voy a estar en problemas. Claro. Pero demuestra que es una teoría que apunta a Claro. cosas. Y esto lo digo antes del próximo run, ¿eh? Todavía esa información no está, yo ya no sé lo que va a salir en el próximo run del CERN. Entonces, en función de eso, vamos a ver qué pasa. Y otra cosa interesante que yo me acuerdo que hablábamos, que era que la teoría se simplifique cuando se incorporan los efectos relativistas. Ah, sí, bueno, eso es un tema que yo, charlando con ellos, está acá. A mí la relatividad en realidad me simplificó la situación, porque en los modelos de giros basados en la inercia, como yo decía, los infones inerciales, a mí se me producían cosas muy raras y las colisiones esas que ustedes veían tenían un problema, no se conservaba la energía. Y yo no le encontraba la vuelta. Bueno, la relatividad vino a ordenar la teoría infónica de tal manera, antes en la teoría, en la clásica, el giro, una partícula podía recibir, supongamos que este está emitiendo infones, pero esta partícula, como está girando, es muy probable que reciba algunos infones, los primeros que salieron, en una de esas los recibe después de los segundos. ¿Me entendés? O sea, hay una mezcla del orden de los infones recibidos. Y eso siempre me perturbó y nunca le encontré la vuelta. Cuando empecé a estudiar relatividad, la relatividad automáticamente ordena y asegura, por la manera en que tiene la geometría relativista, que el infón primero que sale va a ser el primero que yo recibo. Eso lo asegura la relatividad. Y eso me ordenó y me sacó el problema de la aberración espacio-temporal, que para mí está en el libro también, que es propio de la mecánica infónica clásica. Hay una aberración espacio-temporal. Bueno, la relatividad soluciona el problema. Sí. No sé, ¿alguno de ellos? No, que me pareció curioso también, porque usted planteaba que el mismo infón cumplía el rol de gravedad. Claro, de gravedad. No, porque el otro día ayer, puntualmente, después de que usted me comentó justamente esta misma conclusión, había dado justamente con que se teorizaba justamente que posiblemente existiera un gravitón, probablemente careciera de masa y dejara la velocidad, o sea, características muy similares a las que planteaba. Claro. Sí, el gravitón aparte tendría un tamaño muy grande y sería muy difícil de detectar. Porque o sea, la única forma en la que reacciona con la materia es en forma de gravedad. En forma de gravedad, y la gravedad es 40 órdenes de veces menor que la fuerza electromagnética. O sea, es tan débil la gravedad, tan débil que hay una relación enorme entre las fuerzas comunes y la fuerza de gravedad. ¿Alguna pregunta? Dale. Me llamó la atención justamente esa pepina que habla sobre un sensor. Sí. ¿Cómo podría ser eso?
Un sensor es un actón quieto. O sea, el actón recibe y manda infones, pero yo no es nada más que eso. El actón yo lo uso como, mido como la intensidad de campo en un lugar dado. Es como que yo pongo un actón quietito ahí y veo todas las acciones que recibe y las voy procesando. Entonces hace de sensor, yo estoy sensando el campo en un lugar determinado. Estoy probando, a ver qué intensidad de campo hay acá, a ver qué intensidad hay acá, a ver qué intensidad hay acá. Es como un medidor, que voy midiendo la intensidad de campo en distintos puntos. Eso es. Es como un medidor de intensidad de campo. Y eso se hace, bueno, en el programa de simulación. Acá esto, que ven acá, este círculo, el giro es mucho más chico, mucho más pequeño, acá no se ve, esto no es el giro. Esto se llama el lugar geométrico de los centros de infones. Y esto que ven acá son las acciones que provocan, todas estas son acciones, son los golpecitos de los infones que van recibiendo. Es un esquema de todas las acciones que se provocan sobre el sensor. Ahí en el medio está el sensor y estas son todas las acciones provocadas por el giro. Acá los infones no se están, si yo meto los infones acá no se entiende nada, no se ve nada. Entonces, todas esas cosas se pueden ver en el simulador, o sea, yo puedo ver los infones, los campos, el lugar geométrico, hay muchas cosas más que se pueden trabajar con el simulador, pero bueno, ya es meternos en... Que podríamos hacer otra experiencia o algo de probar el simulador, nada más que probar el simulador y ver ejemplos a los que les interesa, no hay problema. Ahora, lo que vamos a hacer es, porque a mí lo que me motiva son estos videitos, es ver alguna cosita más de estos videos. Este ya lo vieron. Este del SAR en 3 minutos es el video que vimos hace un ratito. Este descubrimiento del Higgs es uno de los videos clásicos del SAR más importante que o sea, es una producción que es bárbara porque está hecho con los físicos originales. Los físicos son los actores en este video. Dura 1 hora. Y los físicos más importantes que estuvieron en el descubrimiento del Higgs y que son físicos de tradición y reconocidos en el mundo, actúan y hablan sobre sus experiencias, sobre sus conjeturas, sobre sus dudas, de esto de que hay un físico que dice y yo ahora estuve 40 años con la supersimetría y ahora no encuentro y hace 40 años que estoy trabajando eso, y si no se encuentra la supersimetría yo tengo que tirar todo por la boca, por ejemplo. Y hay otros, y es muy lindo ese video, porque se ve el funcionamiento del SAR, se ven los científicos que están trabajando, se ven cómo se va haciendo la sucesión de hechos para detectar el Higgs, y finalmente se ve la presentación original del Higgs con Peter Higgs, que fue el que ganó el premio Nobel por descubrir el bosón de Higgs hace 40 años. Por predecirlo. Y Peter Higgs predijo va a existir un bosón que es el generador del campo de Higgs y no dijo se va a descubrir en el 2012, no, eso ya no. Pero se descubrió y automáticamente le dieron el premio Nobel a Higgs. Si lo podemos ver. Bueno, pero dura 1 hora. 1 hora no, pero algunos pedacitos. ¿Quieren ver algunos pedacitos? Como para ilustrarse. ¿Sí? Bueno, vamos a ir entonces de la otra manera, vamos a hacer porque esto no lo entiendo cómo es. Entonces vamos a los links acá, que acá es más fácil, y vamos a ver acá. Bueno, hay que pasar la publicidad. A ver dónde podemos ir. Vamos a ir haciendo cortaditos, qué sé yo, por ejemplo, acá, qué sé yo. Non, je ne sais même pas, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai pas fait sport. Estos son personajes. Esta ahora, esta señora, que es la directora general del SAR. Llegué al CERN en 1987. Era muy joven. Aún no me había licenciado. Y recuerdo que cuando entré por primera vez me asustaron un poco
pasillos del edificio central. Casi me perdí en ellos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, porque he tenido ocasión de estar implicada desde el principio. Y he visto el experimento desde el inicio, desde cero prácticamente. Ahora no puedo describir el nerviosismo por lo del primer haz. Es decir, toda la sala de control es como un grupo de niños de 6 años que cumplieran años la semana que viene y fuesen a tener tarta, recibir regalos y tener ahí a todos sus amigos. En fin, que saben que será algo genial. Vamos a pasar a otra clase. Llevo aquí un año haciendo el postdoctorado. Soy casi una recién llegada. Pero he llegado en el momento perfecto. Peter está ahí. Sí, está ahí. Peter. Bien, me gustaría dar la enhorabuena a todos los que han participado en este tremendo logro. Para mí es realmente increíble que haya ocurrido durante mi vida. No solo en la suya, Peter. Sí, yo grabito antes, está la... A ver si lo puedo Eso pasar. queda determinado por las bandas laterales de la posible señal. Un espectro. El fondo se ajusta y obtenemos esta gráfica. Y ahora la gran combinación. Ahí va. Esta distribución es extremadamente limpia, excepto por un gran pico. Aquí, en esta zona. Exceso con una significación local de 5,0 sigmas con una masa de 126,5 gigaelectronvoltios. Como profano diré, creo que lo tenemos. Bueno, después de esto es interesante la discusión que se plantea porque aparecen las dos teorías que estuvieron ahí viendo a ver cuánto valía el Higgs, porque según la supersimetría tenía que valer 115 gigaelectronvolts y según los universos paralelos, o no, ¿cómo se llama? Los multiversos, tenía que valer 140 gigaelectronvolts. Y el Higgs justo vale la mitad. Los dejó a todos, no hay ni una ni otra, y quedaron todos ahí. ¿Qué pasará? Y bueno, en el próximo run se sabrá. Pero quedaron todos ahí pasmados porque no valió ni una teoría ni la otra. Quedaba en la mitad, así que no se sabe realmente todavía qué teoría es válida para soportar Bueno, igual que valga la mitad es mejor a que valga, no sé, un orden de magnitud más o un orden de magnitud menos, porque eso sí tiraría todas las teorías a la basura. Claro, bueno, sí, exacto. Sí. Tendría que valer 100 veces más y ahí decir... Claro, no, ya no vale ninguna de las dos. Claro. Pero está en ese rango y creo que más o menos es... Están cerca, le están pegando en el palo. Así que, bueno, esto es muy lindo verlo completo porque le da visión de todo lo que pasa y de la tarea que hace un físico teórico y la tarea que hace un físico experimental. Está clarito cómo trabajan los dos tipos de físicos, incluso compiten entre sí y se critican entre sí. Los teóricos dicen, nosotros somos acá los que hacemos las cosas. Y los experimentales dicen, no, nosotros somos los que comprobamos tu teoría. Y bueno, pero si no actuamos nosotros, ustedes no podrían comprobar teoría. Y bueno, entonces hay toda una cuestión linda, ¿no?, que se produce de competencia entre los físicos teóricos y los experimentales. Bueno, a ver... les puedo mostrar otra cosita, ya que estamos. Esto es para que jueguen un poco. El que quiera jugar puede jugar un poquito con partículas. Estos son los datos reales del RAN 1. No sé si está el RAN 2 acá.
del detector CMS, que es el detector que a mí me gusta meterme dentro de la colaboración, que es la idea que tengo, y a ver, vamos a ver esto es el calorímetro, se llama, que es la zona de detectores. O sea, las colisiones se producen acá adentro. Entonces yo puedo hacer así, buscar, abrir, acá está el RAM de 2012, bueno, y busco, por ejemplo, colisiones con muones. Pongo un evento, cargo, y ahí tengo el efecto de la colisión. Como ven, miren lo que es esta colisión, ¿no? La cantidad de partículas que salen por la partida con un lado y para otro. Y ahí tienen que calcular que la conservación de la energía es perfecta para que tenga validez como colisión. Por eso le digo que el CERN es algo complejísimo. Hay, no sé si más de 1 millón de detectores en cada de esos aparatos, porque tienen que detectar cada lugar por donde pasa una partícula. Es maravilloso, exactamente. Una cosa que ojalá pudiéramos verlo en presencia. Acá entonces yo puedo ir viendo una colisión, voy pasando, esta es otra, y ahí tengo diferentes colisiones. Y lo que se ven en rojo son los muones, porque este experimento es para detectar muones. El CMS significa Compact Muon Solenoid, o sea, el CMS básicamente es un detector de muones. Lo que tienen los muones es que te dan la pista de lo que está pasando en la colisión. Como yo le dije, las partículas más pesadas se destruyen rápidamente y son las subpartículas que llegan a los detectores las que tienen que los físicos pensar, a ver, si tenemos esta subpartícula y esta, ¿cuál era la partícula de donde venía? Y ellos tienen que ir para atrás hasta encontrar, esto venía de un quark-top. Claro, esas son las deducciones que tienen que hacer los físicos en función de la información, porque al final llegan los muones nomás, o los electrones, o los neutrinos, llegan esas partículas, o protones, pero las verdaderas partículas que estamos buscando mueren ahí y se desintegran y tengo una nube de otras partículas. Bueno, este es un lindo ejercicio que pueden hacer, está en la red, está en internet y pueden jugar un rato. Bueno, hay una preguntita, ¿y cada colisión es distinta? O sea, o es, por ejemplo, cuando colisionan un protón y un antiprotón, la ramificación siempre es la misma. No, son o sea, podrían salir distintas partículas. Sí, ¿no? Lo importante es que se conserve. Dos quark-top, pero pueden salir 2 hits de ahí. Ok. Pueden salir. La configuración de eso puede ser. Sí, estos son. Las colisiones es un poco un misterio, digamos, qué es lo que va a salir de una colisión. Depende de condiciones físicas que, no sé, a lo mejor un físico te lo puede explicar. Bueno, esto es así. No sé si quieren ver algo más. Terminamos aquí. ¿Quieren ver el simulador un ratito? Si están cansados, cortamos acá. Si no, les puedo contar, qué sé yo, por ejemplo, cómo hago yo para ver la sincronización. Acá hay un parámetro que se llama proyección en el plano. Y acá yo. Perdón, este era de 3 dimensiones. Este es. ¿Qué pasó acá? A ver. Acá se me pasó algo con esto, ¿no? Este no es la versión 20. Sí, algo pasó, no sé, en un copiado, algo pasó en la versión 16, que era de 3 dimensiones. A ver. Sí, esta versión es de 3 dimensiones. No sé qué puse acá. A ver, habrá otra. Espera, vamos a ver. Porque acá está pasando algo. Si no, tengo el pendrive, puedo bajarlo de vuelta y
Esto es lo que tengo que ejecutar como administrador. Ahora vamos mejor. ¿Qué pasó acá? Ahora voy a ver la relatividad si funciona. Este funciona. Bueno, podemos ver algunas cosas de relatividad en todo caso. Lo otro se los debo. Tendría que ver si está mal instalado algo, pero me quedó algo mal. Porque yo no trabajo en esta máquina, yo trabajo en otra y acá reproduje nomás. Acá, reuniones especiales en movimiento, lo que puedo mostrarle, a ver una cosita sobre relatividad, viaje interestelar y de vuelta. Este ejemplo se utiliza para demostrar la paradoja de los gemelos. ¿Cómo puede ser que una persona conoce la paradoja de los gemelos? Se la explico rapidito. La paradoja de los gemelos consiste: un gemelo mío se va de viaje a una estrella a casi la velocidad de la luz y vuelve. Y yo, posiblemente yo no estoy más o me morí, qué sé yo, pero el otro vuelve casi a la edad que le dio. Esa es la paradoja del tiempo, que no es una paradoja mentirosa, es una cosa real que sucede. Los relojes funcionan distintos. Entonces, el efecto del tiempo y la relatividad, por ahí uno pensaba, pero no, si todo es simétrico. Si para él está, yo lo veo a él, que su reloj va más despacio, él me ve a mí que mi reloj va más despacio. Entonces, ¿dónde está la paradoja? Deberíamos encontrarnos y los dos tener al mismo tiempo. O en todo caso, ¿cómo puede ser? Si yo lo veo que el reloj de él anda más despacio y él ve que el mío anda más despacio, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que la persona que queda quieta, a esa transcurre normal el tiempo, pero la persona que va y luego regresa acá a velocidades cercanas a la de la luz, se produce un efecto de que se invierte el espacio-tiempo. Y la inversión del espacio-tiempo provoca que los relojes se determinen distintos. Es complicado y muy poco intuitivo esto, pero se determina matemáticamente que es así. Vos medís los relojes de ida y de vuelta y te dan realmente distinto. A ver si lo puedo hacer. Bueno, acá está el tiempo transcurrido por el gemelo que se fue y volvió, y acá está el tiempo transcurrido. Acá está trabajado, por supuesto, esto acá no hay nada de mecánica sinfónica, esto es todo relatividad. Estos relojes están controlados por fórmulas relativistas. Y se ve que en uno transcurrió 4 segundos, por ejemplo, y en el otro transcurrió 2 minutos o mucho más. Y se encuentra uno viejo y el otro joven. Pero es realmente así, que si lo analizamos un poco más, esto es un... ahí está, capaz que no sé. Bueno, este es un diagrama de Minkowski. Yo lo veo con el diagrama de Minkowski, fíjense cuando, ahí está, cómo se invierte los ejes del diagrama de Minkowski cuando el cohete vuelve de vuelta. Esa inversión de ejes es el efecto del espacio-tiempo. Esto es el tratamiento matemático graficando. También se puede ver el diagrama de Loedel. De paso les digo, Loedel, que creó un diagrama que compite con el de Minkowski y es mucho más lindo. Yo trabajo con el de Loedel en mis cosas. Es un científico argentino que hizo un libro sobre relatividad que se puede conseguir, yo tengo el PDF, se lo puedo dar, es muy bueno, y fue el mejor relativista que hubo en Argentina. Ya falleció. Bueno, terminamos acá. Científico próximo es el tiempo. Estaría bueno. Está buenísimo.
se podrían analizar un poco más profundamente qué pasa con estas cosas. Porque si hablamos del tiempo, tenemos que hablar de relatividad. Porque en mecánica clásica, el tiempo no. Tenemos la relatividad. Así que. Estamos